Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, don Guillermo? Pues bien, aquí listo, pendiente, como cada jueves. Muy bien. Pues el pasado día 5 fue el Día Mundial del Suelo. Entonces, el tema es ese, pero basado en cómo evitar el cambio climático. Adelante. Sí, por supuesto, le agradezco mucho nuevamente que me permita tratar estos temas, porque luego las noticias políticas nos arrastran y dejamos como para después o para nunca pues, los temas vitales. Bueno, mire, el 52% del suelo cultivado tiene diferentes escalas de degradación. ¿Cuál es el suelo ideal? El que no ha sido tocado por el ser humano. Ahí donde la naturaleza se ha mantenido, dijéramos, virgen. Pero yo creo que a estas alturas ya debe haber muy pocas áreas vírgenes en el planeta. Entonces, es preocupante que ese 52% del suelo que se cultiva, pues tenga un diferente grado de degradación, de menor capacidad de producir alimentos. Y bueno, pues, ¿de qué se trata? Pues que los gases de efecto invernadero se producen en un 39% por efecto de la agricultura. Esto es un dato poco conocido, yo mismo lo conocía, debo de ser honesto. Entonces, ¿qué significa? Un 39% es muy importante y hay ya acciones, hay universitarios, hay investigadores de diferentes universidades de Europa, de Estados Unidos, y en el caso de México a través del CIMI. Recordemos que en México, en Texcoco, está la sede del Centro de Investigación del Maíz, de Mejoramiento del Maíz y Trigo. Tienen un proyecto que le llaman Terradot. ¿Y de qué se trata? Pues de profundizar mucho más en el tema de cuál es el efecto del dióxido de carbono en la atmósfera y cuánto de ello lo estamos produciendo por cada una de las actividades humanas. Entonces, este grupo de investigadores se está concentrando en el tema de la agricultura en sus diversas modalidades. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es capturar el dióxido de carbono lo más posible y lo más permanente en tiempo y en volumen. ¿Y dónde se puede capturar o a través de qué? Pues la biomasa, es decir, toda la vegetación, sea nativa, natural o de cultivo, también en los océanos o en los diferentes ambientes terrestres, ahí se captura el dióxido de carbono. Al tenerlo, dijéramos, ocupado, no hace el daño de que todo el mundo teme y que ya está pues causando mucha preocupación en algunos ámbitos, por la concentración y la elevación de la temperatura global. Bueno, con base en la agricultura de la conservación, se detectó que esa agricultura que le llaman atrasada o ancestral es cómo se controla o cómo se mantiene el mayor tiempo posible los niveles de carbono orgánico del suelo. ¿Esto qué significa? En las plantas, sean vivas o muertas, ya en los residuos, ahí se fija el carbono orgánico y se le llama materia orgánica.
Cuando nosotros en agronomía determinamos que un suelo ideal para este solo factor debe tener cuando menos un 5% de materia orgánica. Y resulta que al mapear los suelos se tiene desde 1%, 1.5, 2%, y por ahí anda el promedio. ¿Esto qué significa? Que son suelos pobres. Estoy hablando del Estado de México. Hay muy pocos suelos y eso tienen que ver con el mejor manejo o la cercanía con áreas arboladas que por ello han retenido humedad y han retenido un mayor porcentaje de materia orgánica. Es donde se encuentran los mejores suelos. Bueno, aquí en México, en Chiapas, se llevan de 2 y 3 años, se han estado haciendo estudios, manejo de dos opciones que le llaman las tierras planas o las tierras de ladera. Las tierras planas se lleva a cabo lo que se podría llamar como agricultura convencional, y en las laderas el MIAF, que es el manejo integrado de plantas de cobertura con frutales, es decir, se puede sembrar trigo, maíz, intercalando especies de, pues dependiendo del clima o la altitud, pueden ser, pues en el caso de nosotros serían de clima templado frío, como los duraznos, los manzanos, y allá tendrían que ser sus respectivas especies. Bueno, la incorporación y la conservación del carbono orgánico también se está trabajando en Perú, y ahí igual empezaron en 2020, pero con la papa. Recordemos que los Andes, y en particular Perú, el actual Perú, pues es el centro de origen de la papa, de ahí se caminó al mundo, como México es el centro de origen del mundo. Entonces, éramos estrategias similares en estas especies que son principales para la alimentación de la humanidad. Se está trabajando en diferentes aspectos. Por ejemplo, se mide la altitud, la lluvia, cómo el suelo retiene la humedad, que no todos los suelos llueve y se queda ahí, evapora o se percola, se lixilia, la acidez del suelo y otras características químicas de los suelos, la respuesta a diferentes variedades de cultivo, a diferentes fechas de siembra, a diferentes especies que se usan para la rotación, es decir, el cultivo principal allá es la papa, pero se pueden sembrar fechas, especies, a eso se le llama rotación. El resultado de todos estos trabajos se va graficando, se mapea, se hace cartografía, se va relacionando su efecto, es decir, en pequeñas superficies se hacen estas mediciones, se simula qué podría pasar en mayores superficies o en muy grandes superficies. Entonces, estos datos también se van relacionando. Usted mencionó hace un momento lo de las piretrinas a partir de cempasúchil. Bueno, acá se está trabajando también qué ocurre al cambiar el manejo, las fechas de siembra, de cultivo, de escadas, qué ocurre con las plagas, es decir, las especies de insectos o de hongos o de bacterias que están íntimamente relacionadas con las plantas cultivadas. ¿Qué pasa? Se mantienen bajo control, se disparan, es necesario hacer aplicaciones de venenos o
también echando mano pues del conocimiento ancestral se logra hacer la agricultura muy pero muy tradicional, sin recurrir, sin que sea indispensable pues, que sea indispensable el uso de fertilizantes. Esto tiene que ver con la auténtica sostenibilidad, es decir, que los ciclos se pueden cerrar completamente y sin alteración. Todo ello buscando lo que le decía, que el suelo sea el mejor aliado en esta lucha contra el cambio climático. Suelo, por ese 39% de que es responsable la agricultura, decimos, bueno, pues aparte está la industria y está pues todo lo demás que contamina, pero el suelo puede ser no solamente disminuir ese 39% que contribuye al efecto invernadero, sino ayudar a controlarlo todo. Le recuerdo que hace tiempo platicamos que en Alemania también había un estudio, ahí ya llevaban como 15 años trabajando, ya tenían no solamente resultados de los volúmenes y la permanencia del suelo, del carbono, del dióxido de carbono residuo en plantas, en raíces, en esto de materia orgánica, sino que además ya se habían establecido programas de estímulo a los productores o a los dueños de las tierras que hacían ese tipo de manejo para retener el carbono, y a eso se le llamaba cosecha de carbono. Bueno, pues hoy se le llama mercado de carbono, ¿ya? Es decir, así como hay ahora el mercado del oxígeno, y cuando tuvimos pandemia, pues pagábamos por el oxígeno envasado, pues ahora se le tiene que retribuir al agricultor que hace estas buenas prácticas, que retiene el carbono en el suelo en una de sus formas, y va creciendo la normatividad o la legislación, y yo digo, va a tener su efecto en los presupuestos. Tiene que ser para que se disminuya el uso de venenos, se disminuya el uso de fertilizantes químicos, se disminuya la contaminación, se produzca más sano, no solamente el alimento final que llega a nosotros, no, el suelo. Nosotros pensamos primero en el suelo sano, pues entonces lo que produzca ese suelo también será sano por consecuencia. Entonces, si me permite redondear, quiero comentar que hace unos días la directora del CONACYT, la doctora Álvarez Bulia, le informó al presidente López Obrador que habían localizado un sustituto del glifosato. No está producido en México todavía, aquí siguen trabajando los científicos, pero en Europa, en algún lugar que no especificó, ya hay sustitutos para el glifosato. Entonces, tienen algún trato, están logrando un convenio para que ingrese a México en algún volumen, o incluso con alguna dependencia, alguna empresa mexicana que pueda producir el tal herbicida que es al glifosato. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues excelente, ¿no? Sí, pues que los científicos tengan más relevancia, o sean más escuchados, ¿no? Por quienes, por los políticos que son quienes dirigen o toman las decisiones, pues en representación de la sociedad, aunque a veces no nos representan correctamente, ¿no? Así es. Bien, pues algo que quiera agregar. Por el momento, don Guillermo, con eso. Ok. Bien, pues le agradezco mucho su participación. A usted, don Guillermo, buen día. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.